Buenas noches, estamos con la segunda sesión del módulo Producción Intelectual. Entonces vamos a empezar. Estoy compartiendo el módulo 4, o sea, el tema 4 del módulo, perdón. El índice son obras impresas, fonogramas y audiovisuales. Y acá tenemos también modalidades de producción intelectual. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Ya. Solamente les voy a pedir un favorcito. A veces me voy a ausentar unos minutitos por problemas de salud. Ya, estoy compartiendo las diapositivas. ¿Está bien? No se ve, doctora. No sé. Mm, ok. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí, doctor, se veía. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Seguimos con el módulo 5 y este módulo 5 se va a subdividir en otros módulos, en otras unidades temáticas igual. Vamos a ver las modalidades de producción intelectual. Entre el primer punto vamos a tener las obras impresas. Luego tenemos, dentro de estas obras impresas, tenemos el libro. Es una publicación de más de 48 páginas. Esto también va dependiendo de las características, de acuerdo a las instituciones con las cuales nosotros trabajamos. Hay otras instituciones que ya exigen que sea más de 50 páginas y otras que tengan más de 65. Dependiendo las características de las instituciones donde las cuales nosotros trabajamos, nos vamos a pegar a eso, ¿ya? Pero se considera el libro una publicación que tenga más de 48 páginas, 50 o 65, de acuerdo a los reglamentos de cada institución. Donde el autor desea publicar con fines académicos o por interés nacional o internacional ciertas publicaciones. Dentro de otras obras impresas también se encuentran los manuales, que son publicaciones que buscan crear, recopilar y articular normas que ilustren el uso y manejo de, ya sea de tecnologías de todo tipo, no solamente las tecnologías, eh, las TIC, sino otro tipo de tecnologías más antiguas. Aplicaciones metodológicas y teóricas, entre otros. Hay manuales desde para saber utilizar un celular hasta para utilizar y hacer ciertas actividades. Los textos de compilación son aquellos que reúnen y compilan obras ya publicadas. Pueden ser también artículos y otro tipo de escritos elaborados por distintas personas, quienes los realizaron por encargo. Tenemos también los fascículos, que tienen la finalidad esencialmente pedagógica. Se caracterizan por tratar temas de diversos tópicos de una manera más didáctica. Estudios de caso. Descubren y analizan los resultados de uno o varios casos sobre los cuales se desarrollan eventos de interés. Los estudios de caso pueden tener una estructura de introducción, exposición del caso, discusión y referencias bibliográficas. Guías didácticas. Presentan orientaciones detalladas, precisas para abordar de forma eficiente un proceso y una tarea en general. Cualquier acción formativa con fines ya establecidos. La, es- la reseña académica es un texto científico y argumentativo. Es un escrito que es veraz,
claro, pertinente, conciso, con un buen estilo, que presenta básicamente los resultados cognitivos y metodológicos de diferentes subprocesos y fases que constituyen una investigación que se subyace de otro texto del cual se hace la reseña. La estructura de estos textos puede ser la siguiente: parte inicial, núcleo de la textual y parte terminal. Dentro de la parte inicial tenemos las referencias bibliográficas, de lo cual estamos haciendo la reseña, donde va el título, el nombre de la obra, según las normas que utilicemos, pudiendo ser APA, Chicago o Vancouver o incluso ISO. La presentación de la lengua en la cual ha sido escrita y, si es que tenemos nosotros una traducción, el nombre del traductor que está realizando esa obra. El núcleo o la parte central de este tipo de textos va antecedentes del autor, donde aparece la información de diferentes características, las fuentes que son utilizadas para el proceso de elaboración de la obra, el propósito de esta reseña, la organización de la obra, la metodología que se va a utilizar para hacer esta reseña, los contenidos que se exponen en cada parte de la obra. En la parte final de una reseña se encuentra la crítica negativa y la crítica positiva, siendo la negativa aspectos débiles y la positiva los aportes de esta obra. El ensayo también es otra obra impresa. Su presentación tiene unas características más de interpretación personal con rigor argumentativo. Presenta teorías y discute el problema de forma teórica, haciendo evaluaciones y estableciendo la propia posición ante la comunidad científica. La estructura de un ensayo es introducción, planteamiento del tema, planteamiento de un interrogante, antecedentes, definición de los términos, planteamiento del problema y señalamiento a una tesis. La tesis en este sentido es lo que nosotros afirmamos o negamos en este ensayo. Dentro de la introducción se encuentra lo siguiente: la ampliación del tema a través de explicaciones y ejemplificaciones. La conclusión de este planteamiento del tema es la expresión de una idea y su cierre. El planteamiento en forma de una interrogante es la explicación y ejemplificación de la interrogante y la solución posible de esa interrogante. Los antecedentes del tema de un ensayo nos ayudan a describir el desarrollo del tema y la implicación en el futuro. La definición de los términos va desde la descripción, la explicación y la crítica de diferentes modelos que tratan los conceptos que vamos a utilizar en este ensayo. El fin de esto es la preposición de nuevos términos o la integración razonada de estos términos a partir de la propuesta del que escribe el ensayo. El planteamiento de un problema se va a entender como la explicación y ejemplificación del problema. Su fin y la conclusión de este planteamiento es la solución del problema o final abierto, que llama la reflexión de los lectores. Señalamiento a tesis en un ensayo es la proposición de una tesis y su antítesis. Inferir una síntesis superadora de la lucha de contraste. La revisión bibliográfica o review, esto es como nos decía su compañero la anterior semana, generalmente varios marcos teóricos terminan siendo unos reviews. Este tipo de material se realiza en base a recopilación y selección de artículos científicos que son originales y expertos sobre una temática específica. Muchas veces son convocados por una revista que informa sobre estados del arte que se realiza sobre una investigación. Son síntesis actualizadas, extensivas, sobre un tema en particular. Su extensión va desde 5 a 10 páginas. Son necesarias para entender el tema en particular, pero parte de
el bagaje y recopilación de teoría existente. Esta definición la encontramos en el posgrado de la teoría. Para hacer un review tenemos la siguiente estructura. El título del artículo de review, el nombre del autor, el resumen o abstract junto a palabras clave, la introducción, los métodos y materiales, los resultados de la revisión bibliográfica, la discusión de esta revisión bibliográfica y la bibliografía. Es para desarrollar esto, me he basado en la convocatoria del posgrado de la UPEA que fue realizada el 2020. Artículos científicos son otra parte de obras impresas. Consiste en la presentación de resultados de una investigación científica. Comunicación de estos resultados entre pares. ¿Qué presentan los resultados de una investigación? Dependiendo de las características de la revista para la cual nosotros vamos a imprimir, puede tener alrededor de 5.000 palabras y es variante según requerimientos de las revistas. En una institución donde trabajaba anteriormente, tenían los artículos científicos, tenían una extensión entre 8.000 y 10.000 caracteres, que era sobre los que rondaba la investigación de un papers o un artículo científico. Son conocidos como papers. Son una descripción completa de los resultados de una investigación original. Pueden tener entre 5 a 10 páginas o medirse por caracteres. Como les digo, 8.000 a 10.000 caracteres en un instituto de investigación de la Universidad de Los Ángeles. Pero en la UPEA nos dice que puede ser entre 5 a 10 páginas. Un paper que tiene una metodología IMRD tiene las siguientes características. Título del artículo, nombre del autor o autores, resumen abstract junto a las palabras clave, IMRD luego, la estructura IMRD que es introducción, métodos y materiales, resultados y discusión, concluyendo con los referentes bibliográficos. Esto según convocatoria del europeo. Ahí estaríamos concluyendo este tema para luego pasar al siguiente tema. Si es que tuviese algún comentario, algún aporte. Ok, pasamos al siguiente tema. En este tema tenemos como índice lo que hemos visto en las obras impresas, como parte de elementos de la producción intelectual, los fonogramas, los audiovisuales y otro tipo de soportes lógicos. En este tema vamos a ver las estructuras en desarrollo, porque es algo que nos interesa. Es lo que nos va a ayudar a concluir y nos va a ayudar a terminar también la tesis doctoral. La estructura básica del artículo científico, porque es lo que más nos pide. Ah, título. El título es el primer nivel de lectura y de selección de las personas que van a leer nuestro material. Este título permite a los buscadores como Google o como otros repositorios o bancos de datos encontrar fácilmente el artículo. Este título debe entenderse por sí mismo y debe transmitir novedad. Es la etiqueta que nos ayuda a describir adecuadamente el contenido de nuestro artículo. El título puede ser informativo, descriptivo, incitativo. Hay diferentes formas de hacer título. Informativo. Comunica el resultado principal de la investigación. Proporciona una respuesta. Un título es cada vez más apreciado porque es atractivo en la información que lleva en sí. El descriptivo nos ayuda a reseñar el contenido de nuestra investigación en, sin dar en cuenta los resultados. Sigue siendo uno de los más utilizados, el título descriptivo. El incitativo plantea una pregunta o otro tipo de término.
Algunas revistas los prefieren por ser atractivos, aunque otras lo consideran muy literario y por lo tanto ambiguo. Dependerá de para dónde vamos a escribir, qué título vamos a colocar en nuestra investigación, en nuestro artículo científico. Siguiente apartado, autores. Aquí se coloca el autor principal, que es generalmente la persona que más contribuye en el desarrollo de la investigación y la que redactó el primer borrador o el manuscrito. Pueden ser también varios autores, que pueden ser autores secundarios o junior autor. Se colocan en orden según la importancia de su contribución o alfabéticamente e inclusive al azar. C. El resumen. El resumen debe ser completo, atractivo y corresponder a las expectativas que tiene el que lee el artículo en función del título que le hemos mostrado. El resumen y el título son complementarios, por lógica. Deben dar toda la información contenida en este artículo. Se recomienda utilizar palabras importantes en esto para aumentar la pertinencia. También como usar palabras de sencilla comprensión si es que estamos enfocados a un público más amplio. Generalmente se redacta en pasado. No incluye nombres de marca, abreviaciones, cuadros ni otras figuras o referencias bibliográficas en el resumen. El AFA es el resumen traducido en inglés. Tiene la función de sintetizar el texto en otro idioma. Hay de dos tipos, los que sintetizan el artículo, que son los representativos, y los que se utilizan para la presentación en eventos académicos, que son los presentativos. Dependiendo para la revista para la cual nosotros vamos a escribir, puede haber un resumen y un abstract, o puede haber también en castellano y en inglés, como también en otro idioma. Como en el área de sociales, generalmente nos piden que hagamos en portugués también. Palabras clave, denominadas también keywords, describen el contenido más importante del artículo. Estos nos permiten catalogar el artículo bajo un índice o palabra en particular. Ayudan mucho los buscadores en, en el Google o en los repositorios. Facilitan esta identificación con el índice. Hay que escoger cuidadosamente estas palabras clave por esta razón. Estas palabras se añaden una línea después del resumen y luego también se coloca como que. Aquí tenemos un ejemplo. Resumen. Numerosos estudios del rol de la expresión emocional en nos muestra el título de la sección en inglés y luego se coloca en abstract. Palabras clave en el idioma castellano y keywords en el idioma inglés. Aproximadamente 150 a 250 en algunas revistas. Introducción. La introducción es una preparación para llegar al fin que nos hemos propuesto al mostrar nuestro artículo científico. Debe ser clara y relevante y muy relacionado con el problema investigado. En este se expone brevemente entre 2 o 3 párrafos, según las características de la revista para cuales la escribimos, la revisión bibliográfica con el propósito de contextualizar al lector sobre el método empleado en el proceso y los principales resultados. Los elementos a incluir en la introducción más esenciales son el propósito, la importancia y el conocimiento actual sobre el tema, así como todos los elementos que va a contener nuestro artículo. Ahí también tenemos un ejemplo de introducción, generalmente cómo va escrito y presenta un resumen de todo lo que queremos dar a conocer en el artículo.
Materiales y métodos. Estamos siguiendo las características de un artículo científico IMRD. En este apartado se destaca cómo se hizo la investigación metodológicamente. Es un requisito fundamental para toda investigación científica y para que el trabajo pueda validarse entre la comunidad científica. Se debe hacer notar la metodología y los materiales como personas, animales, la edad, el sexo, la raza, estado fisiológico y demás elementos metodológicos que tienen que ver con nuestra vida. Ahí tenemos un apartado de metodología, donde va el título de la sección, los participantes va en el segundo párrafo, el diseño de la investigación, los instrumentos va en el siguiente párrafo y el procedimiento que se utilizó para realizar esta investigación. Siguiente apartado que son los resultados. En este, el investigador presenta los resultados de la investigación o los experimentos si hubiese utilizado un método experimental. Bien. La presentación, aquí se presentan las pruebas de los estudios que hemos realizado. Puede utilizarse en este apartado gráficos, dice puede apoyarse en resultados gráficos. Eso también hay algunos revisores de artículos que siempre quieren ver gráficos y no siempre existen ese tipo de gráficos como tortas que están acostumbrados. Pueden existir otros tipos de gráficos en los resultados. Nos ayudan estos gráficos a tener un impacto visual y sobre todo el poder de comunicación que conlleva este gráfico. En este apartado a veces presentamos ilustraciones, cuadros o tablas o gráficos. Las ilustraciones incluyen figuras, cuadros, fotografías, mapas o dibujos. En los cuadros y tablas se puede listar la cantidad de valores numéricos o también pueden ser de texto. Permite reducir el manuscrito y sobre todo sistematizar la información. Las gráficas facilitan la visualización. Se sugiere que sean gráficas sencillas, aunque podrían ser algunas también novedosas que pueden ayudar a entender el tema. Acá tenemos un apartado de resultados que no presenta específicamente gráficas, sino es la introducción al resultado. Acá tenemos las gráficas que pueden presentarse. Tenemos gráficas, tablas y otro tipo de gráficas que nos ayudan a entender los resultados a los cuales hemos abordado. La discusión. El propósito de la discusión es interpretar estos resultados y establecer la conclusión en relación con el mensaje principal o los objetivos de nuestro artículo. Se caracteriza por tener una intención argumentativa, la discusión. Hace un hincapié en la polémica, busca convencer al lector de la validez de los resultados logrados. Para lograr este propósito, el investigador expone los principios que permean este proceso metodológico, las tendencias, las generalizaciones o teorías demostradas a través de los resultados, la relación entre estos resultados con otros estudios similares y con la teoría también. Acá tenemos un ejemplo de cómo se presenta la discusión. Agradecimientos. En esta sección se reconoce la ayuda de personas o instituciones que aportaron significativamente al desarrollo de la investigación. No se agradece a la mamá, a la esposa, a la hijita, sino a las personas que han contribuido con el logro de la investigación. Las otras son dedicaciones. Se agradece a instituciones o personas que nos han ayudado de una o de otra manera a concluir la investigación. Y por último, las referencias bibliográficas. Estas, de acuerdo a la bibliografía que hemos utilizado y que están citadas en el texto. Y ahí tenemos una
un ejemplo de las referencias con el formato APA. Mm, Si tengo alguna consulta, ok. Para hacer un artículo científico, se sugiere, o sea, hay una metodología que nos puede ayudar a hacer nuestro artículo científico. Ejemplo, para la introducción, responda las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema planteado en la investigación? Entonces tenemos que colocar el problema que estamos planteando. Este estudio tiene una hipótesis y si tiene, ¿cuál o cuáles son? ¿Cuál es el enfoque teórico y metodológico que hemos escogido? ¿Cuáles son los resultados más significativos y las conclusiones más importantes? Y en realidad todo esto es el resumen de nuestro artículo. Todo eso va en la introducción. Siguiente, en el apartado de materiales y métodos nos preguntaríamos, ¿cuáles fueron los materiales y métodos empleados en este estudio? ¿Existe una coherencia entre estos materiales y la hipótesis, además de la información que hemos obtenido? ¿Cuál es la muestra seleccionada, los procedimientos empleados, los métodos que hemos aplicado? Porque no siempre pueden ser métodos estadísticos, pueden ser métodos de todo tipo en el análisis de la información. En el apartado de los resultados, ¿cuál es la información fundamental que permite poner a prueba esta hipótesis en cuanto a nuestro estudio? Y en el último apartado de discusión, ¿cuáles son las implicaciones de los resultados en relación con el marco teórico construido? Pues la presentación de los resultados siempre tiene una relación con las teorías que nosotros hemos utilizado. Se, se confirman las teorías que hemos utilizado, se niegan esas teorías o se confirman parcialmente. ¿En qué sentido se confronta la hipótesis y los resultados? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias con otros estudios, además del nuestro? Esos son los elementos que colocamos en la discusión. Y hasta aquí tendríamos la exposición del día de hoy. Hola, 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 hola. A los participantes del día de hoy, entiendo, creo que no tenemos mucha audiencia, solo estamos algunos. Si tengo alguna pregunta o duda, dadas las características del día de hoy, yo también estoy un poco mal, pero hay que continuar con esto. Vamos, ¿no? Si tengo alguna consulta, comentario o algo. mm, Generalmente en la tesis doctoral nos piden un número de artículos dependiendo la institución donde nosotros estamos haciendo nuestro curso de doctorado. Dependiendo, algunas piden 2 artículos, otras piden 4 artículos con ciertas características. Entonces, a veces apelamos a hacer un review, que es precisamente la recopilación bibliográfica sobre nuestro tema, tiene mucho que ver con los fundamentos teóricos, no solamente el marco teórico, sino todos los elementos que conllevan el TAP, y puede convertirse en un review. Este review puede ser parte del avance de nuestra tesis doctoral. Pero lo que más precian muchos son los artículos científicos. Como les decía, generalmente el posgrado
no sé si haya cambiado sus normas, pedía un artículo científico con una estructura de IMRD y ahora ya he visto que es introducción, métodos y materiales y métodos, resultados y de discusión. Esa es la estructura que generalmente suelen pedir y es una estructura más universal de todos. Entonces, este módulo parte de querer contribuir a la conclusión de sus tesis doctorales y sobre todo el trabajo final va a tener que ver con la estructura, no todo el artículo científico, sino la estructura que pensamos realizar de nuestro artículo IMDD para el curso doctoral que estamos siguiendo. Si tengo alguna otra consulta, comentario, sugerencia, también comunicarles que ya están los trabajos en la plataforma, el trabajo uno y el trabajo 2. La facilitadora de este módulo, en este caso mi persona, trata de contribuir al trabajo que ustedes realizan con sus tesis doctorales. Mi función no es ponerles otro tipo de trabajos que los conflictúen, sino que les ayuden estos trabajos a terminar su tesis doctoral. Por esas razones que el trabajo uno consiste en hacer un mapa conceptual están ahí el texto básico y las páginas específicas. El trabajo y la tarea 2 consiste en hacer un mapa conceptual en la segunda parte que es el fácil y las páginas. El trabajo final va a consistir en hacer la estructura, no es el artículo final, es la estructura del posible artículo IMRD que va a ser fruto de su tesis doctoral en algunos de los momentos. En la tesis doctoral tenemos varios momentos desde los cuales se pueden desarrollar varios artículos para ser publicados. Mm, Entiendo que el día de hoy no tengo mucha audiencia por razones precisamente en el día del maestro, pero creo que el día martes siguiente vamos a tener ya más dudas y cuestionantes sobre sus trabajos y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ya hemos terminado la exposición de lo que estaba proyectado para esta semana y nos estaríamos encontrando el día martes. Si es que no tuviese alguna otra sugerencia o recomendación.